Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el libro Salmos, capítulo 3, versículo 1 al 8. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mis cabezas. Selah, ustedes digan Selah. ¿Qué quiere decir Selah? Selah tiene un significado que quiere decir amén. Y Selah tiene el significado de la eternidad. Amén y Selah es muy parecido. Selah tiene el significado de amén y eternamente. También tiene un significado de que se paren y escuchen. Aquí está hablando Selah, hablando de la eternidad. Vamos a leer versículo 3, versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Jehová y él me respondió desde su monte santo Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. En la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Voy a dar el mensaje con el título de No hay razón para temer. Dios a los hombres, la razón que nos dijo, que nos dio a los hijos. ¿Por qué nos dio a nosotros, a los hijos? Ser hijo de Dios. Para que ustedes también conozcan mi situación. Tiene un poquito de ese significado. El hombre que fue creado, el único, según la imagen de Dios. Dios nos creó todas las cosas y para que disfrutemos suficientemente y nos dio el mejor ambiente en el huerto de Edén. Si cumplimos, obedecemos la palabra de Dios sin muerte eternamente. Teníamos que nos dio para que disfrutemos. Pero sin embargo, el primer hombre, Adán y Eva, desobedeció la palabra de Dios y cometió el pecado de desobedecer y le hizo doler al Padre. Por eso dijo, ustedes también sientan ese dolor teniendo los hijos, y le dio a los hijos en ese significado, porque nuestros hijos no podemos controlar como queremos. Obviamente que Dios no es que juzga, pero como eso, alimentar a un hijo no es fácil. Lo que vamos a ver en el libro Salmos, Hechos 3, es la poesía que cuando se esquivaba a Absalón. Está hablando en qué situación, en qué trasfondo nació esta poesía. Si vemos el contenido, el hijo de David, quien es Absalón, enfrentó a su padre y levantó el golpe del estado. Y estaba en peligro la vida de David y estaba en esa crisis. En ese momento, David escribió esta poesía. Es su hijo de sangre. ¿Y por qué quiso matar a su padre? Y atacó a su padre. ¿Cuál es la razón? En segundo Samuel aparece este resultado, la razón. Porque David tenía muchas esposas. Entonces imagínense cuántos hijos, 70 hijos. Y entonces había muchos hermanos, era el mismo padre, pero había muchas madres y eran hermanos de diferentes madres y tenía competencia
fuerte competencia. Y la hermana de Absalón fue violada por un hermano. Entonces cometió el adulterio y tenía que juzgarlo al hijo, pero el David padre no le importó y entonces tenía la furia. Entonces no lo quería su madre, no le amaba a su madre y el padre, quien era David, tampoco le amaba y no le escuchaba a él. Y entonces Absalón tenía el enojo, resentimiento y empieza a matar a sus hermanos. Y también decide matar a su padre. David en verdad es padre. No hubiera imaginado David que su hijo haría este golpe para matarlo a su padre. También en Samuel, 2 Samuel en 15:16, lo más preocupante es no solo Absalón traicionó a su padre, también los siervos también traicionó a David y fue junto a Absalón. Y Absalón fue todo a ellos y le dieron muchos favores y le compró todos los corazones y le hizo todo, lo trajo como su partes. Y si vemos en 2 Samuel capítulo 12, hasta sentimiento público lo dio vuelta para Absalón. Y ve a Absalón cómo era tan estratégico que tenía. En esta dificultad David de la muerte, escuchen bien, no enfrentó como el humano. Es algo grandioso. No enfrentó, sino enfrentó espiritualmente. ¿Qué dijo Dios a David? Eres digno en mi corazón. Esta es la razón que le puso este pronombre. En la situación decisiva, David vio a David. Como esto, cuando está dificultad el hombre, esa imagen podemos ver cuánto está mirando a Dios y qué profundidad de creencia tiene, vida de fe tiene. Por eso David, cuando le llegó la dificultad, le vio a David y fue a buscar a su padre. Esto es la característica de David. ¿Y cuál fue la conclusión? Como la palabra de hoy. El título de la palabra de hoy, no hay razón para temer. Esto es la conclusión que dio David. No hay razón para temer todas estas situaciones. Esto es lo que debemos tener 24 horas los hijos de Dios. Esto es una actitud espiritual que debemos tener 24 horas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros somos la identidad asegurada hasta la eternidad. Pero todos estamos siendo engañados extremadamente hasta que, aunque nosotros muramos, estamos en el reino de los cielos. En nuestra iglesia hay 78 creyentes que tienen el cáncer. Pero si Dios nos sana, pero si no nos sana, vamos al reino de los cielos. No hay por qué temer. Porque algún momento vamos, morimos. Con eso no hay que ni llorar y estar desesperados. Preocupaciones, temor, ansiedad, toda esta imagen no hay que mostrar. Esa persona tendrá muchas preocupaciones. Esa persona toda la noche va a estar con dificultades. Pero no lo es así. Tiene la vitalidad, eso es normal. No hay que estar angustiados, sin fuerzas, y voy a vivir o no, y vive como una persona que tiene todo el yugo de la vida. No hay que vivir así. Yo creo que no hay ni un creyente así en nuestra iglesia.
Nosotros quienes somos los hijos de Dios, es muy importante tener esta imagen de no tener temor. Hijo de Dios, ser hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra del hijo del Dios es una persona asegurado, garantizado. Por eso tenemos la alegría, la paz, agradecimiento y la felicidad. En cualquier razones, en cualquier problemas, en cualquier por quien sea, tenemos que restaurar la alegría, el gozo y la felicidad. Nosotros, como le decimos al Dios creador, hablamos papá, padre. Nosotros los llamamos papá y padre. Como esto, tenemos el trasfondo perfecto del Dios Todopoderoso, así que no sean engañados por nuestras situaciones. Yo utilizo muchas veces esta expresión antes de Cristo y después de Cristo. Victoria antes de victorias. Victor before fight. Ya nosotros peleamos con la victoria. Esto ya tenemos garantizado. Esto, nuestra vida de fe tiene que ser así también. Nosotros ya estamos en batallas ya vencidos, ya con la victoria. No es, porque siento presión por esa persona. No es así. Ya estamos ganando la batalla espiritual. Nosotros ya en la cruz, todas las cosas lo consumamos. Consumado es tetelestai, con el trasfondo de la victoria de Jesús. A ese nombre nosotros estamos haciendo la batalla espiritual. La batalla espiritual ya es el campo de la batalla ganados. Por eso todos los departamentos de ministerio del campo solamente tenemos que llevar la victoria, porque aunque sea un jugador profesional, si nosotros estamos nerviosos y estamos asustados por el contrario, no podemos jugar como un profesional. No puede jugar todas sus fuerzas. Vea, el anciano no hizo, cuando está nervioso no sale la voz. Aunque tenga muchos talentos, sabidurías, inteligencias, pero siempre está con incredulidad, y al estar con el temor y con el miedo, no pueden utilizar sus talentos como tienen. Y están todos atrapados de Satanás. Yo no puedo. Está pisoteando a sí mismo. Entonces el Espíritu Santo no puede hacer nada y está teniendo el suspiro, porque ni siquiera a sí mismo admite su personalidad, sus talentos. Espero que ustedes tengan una vida con la actitud espiritual. Al ser así, no tenemos presión. Y siempre vamos al lugar de disfrutar, de disfrutación. Por eso las personas que están alrededor tienen envidia. Esa persona tiene paz, tranquilidad. Yo tengo envidia, quiero vivir como él. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy David, cómo superó su crisis extremadamente, y que todos ustedes puedan obtener de poseer a todas las naciones como herencia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1 es el David que utilizó el privilegio de la oración. Es el Salmos capítulo 3:1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantaron contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Selah. Podemos ver la situación de David. Muchas personas de adversario le dijo que esa persona es una persona tirado por Dios y no pueden tener ayuda de David, ayuda de Dios. Y están hablando todas las personas. Es algo locura esto. Si él fue el rey, y como todos sus siervos y todos sus pueblos se dieron vuelta de David y está maldiciendo a David. Personalmente en la cara le maldice en la cara.
si eres un rey. 얼마나 자존심 상했어요. Debe ser, imagínense el orgullo caído de David. 자기에게 충성했던 신하들도 Todos los siervos que eran fiel con David se dieron vuelta y fue para el Absalón. Y entonces David no había quedado nada para David. Pero David, estas situaciones que le estaba sucediendo en sus ojos no estaban engañados, y él tenía privilegio de oración y está utilizando este privilegio de usar la oración. A nosotros tenemos este privilegio de usar la oración porque utilizamos el humanismo, porque tenemos envidias, críticas, malas palabras, preocupaciones, ansiedad. Hay una sola cosa, porque son las personas que no oran. Una persona que ora no tiene preocupaciones, ansiedades, preocupaciones, porque dejó todas las preocupaciones en manos de Dios. Pasarle a todos los problemas a Dios, pasarlo a Dios. Y yo duermo con tranquilidad. Amén. Algunos que no oran y están con esa preocupación, están preocupados, no pueden dormir y están enojados por ese tema. Y está pasando dificultades y Satanás y está aplaudiendo. Bueno, eres mi siervo, estás haciendo muy bien y me escucha bien mi palabra. Se olvidó totalmente a Dios. No sabe que es el Hijo de Dios. Él tiene privilegio para orar y no ora y utiliza el humanismo. Se ríe de esa persona. Veamos el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En la situación pésima de David, en vez de preocupaciones y en maldición, podemos ver que nombró el nombre de Jehová. La oración es decir al Padre, a Dios, a Padre. Tienen el privilegio de decir a Dios como Padre. Vea, nuestros hijos también están en dificultades. El hijo le dice, Padre, ayúdeme. Y entonces un padre, ¿quién no va a ayudar a su hijo? Si vemos en el versículo 1:3, que dice David, más tú Jehová. ¿Quién es Jehová? Es el nombre de Dios. Es la persona que existe a sí mismo. Jehová, un Dios que está a sí mismo, especialmente Jehová, para el cumplimiento de la salvación, es la expresión que utiliza en el Antiguo Testamento. Vean los judíos. Dice que no hay que hablar al nombre de Jehová. Y lo analizó en otra forma después de la esclavitud de Babilonia. Y no podía decir el nombre de Jehová, porque tenía temor para que le sucedan algo. Y los escribas, y cuando salía la palabra de Jehová, no podía hablar, tenía que salir afuera, se bañaba, y con el temblor, espiritualmente, si pierde la esencia, vive una persona tan tontas. Ustedes cuanto quieran, en cualquier situación, llamen a Jehová, Padre Jehová. Nosotros, siendo el Hijo de Dios, podemos decir con la valentía el nombre del Padre. Por eso es muy importante a quien nosotros oramos. Jehová Dios. Si no es Jehová Dios, todo es falso. Si no es el Dios, es falso. Algunos dicen, en vez de decir Dios, dice el Dios que está en el cielo. El único Dios es el Dios, Jehová. A otro nombre vienen grandes problemas. Ansanón, Imaní, Mahomet, Buda. Si ustedes oran por esos nombres, les llegan problemas espirituales. Solamente en el nombre de Jehová. En el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo Selah. David, al clamarse a Dios,
está clamando en medio de la tribulación. Y en medio de tribulación, orar y clamar al Señor es muy costoso, 기도도 안 돼요. 막 낙심이 돼가지고 porque están tan desesperados, sin fuerzas, con el 기도도 안 돼요. desfraudes y no pueden orar 신앙이 찾아옵니다. porque les llega la incredulidad. Aunque ore, no hay forma. Por eso David no es una persona normal. En esta situación, ora delante de Dios. ¿Cuál es la característica de las personas que tienen fe? Cuando les llegan problemas y ansiedad, empieza a orar. Yo cuando establecí la iglesia, cuando vino mi nieta, y entonces le daba muchas galletas, 손님한테 절대 이 음식에 손대면 안 돼. 손대면 너 요거. y yo le dije, si tú tocas la galleta, te voy a golpear, te voy a retar. Y entonces vino un visitante, un visitador, y mi nieta tocó la galleta. Y entonces cuando se regresó, cuando regresó su cita, esa persona, el visitador, y le golpea a mi hija. Y mi hija se daba vuelta y dijo, papá, me tiene que pegar sí o sí. Ese niño, porque no obedeciste mi palabra. Y tengo que dar dos. Le dio dos golpes y llora, se le pegó y lloró. Eso es el hijo. Pero si golpea a otro hijo, se escapa y hay problemas. Solamente le golpea a su hijo verdadero. Como esto, todas las preocupaciones, ansiedad, dolor, derrotas y desbeneficio, todo eso. Por eso ustedes cuando les llega problema, no digan que eso es el problema. No odie a Dios, sino ustedes digan, que yo soy el hijo de Dios. Cuando mi hijo tenía discapacidad de sordo mudo, yo no hice ninguna otra cosa. Dije, Dios. Y toda la noche oré. Eso es el hijo. Aquellas personas que no son hijos de Dios, cuando les llega problemas, no viene la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Eso es que no creen a Dios, no vive que Dios está vivo. Esto es algo muy preocupante de no creer. Pero si viene y después no viene otra vez, eso quiere decir no creen. Dicen que creen, pero en verdad no creen. Ustedes, especialmente David, proclamó a Jehová. Está expresando tres partes de la respuesta. Primero, ¿cómo expresa? Dice, Dios es mi escudo. Jehová eres escudo. ¿Qué es mi escudo? Escudo es que me protege. Protege es mi escudo. Tienen que orar, pueden orar igual a este versículo, que Dios es mi escudo, es el creador y todopoderoso, es mi escudo. Este David que confiesa esto, él estaba seguro que Dios estaba protegiendo perfectamente, tenía la seguridad. También, aunque este momento es la situación mala, pero Dios me va a proteger en cualquier situación, porque Dios es mi escudo, por eso no hay razón para temer. Punto 2, está confesando que dice que es mi gloria, mi gloria. David es una persona que disfrutó todas las cosas del mundo.
pero está confesando que eso es en vano, sino solamente la gloria es el Señor. Está confesando que el Señor es el único gloria mía. Dios es mi gloria. Toda la gloria está en manos de Dios. Está confesando esto. David a Salomón, que disfrutó todas las cosas que tiene de esta cosa del mundo, pero Salomón como confiesa, todas las cosas es en vano. Por eso todo el interés de nuestro, ¿cuál es? Es el Génesis 3, 6, 11. Estamos todos esperando de las cosas de la introducción. Todas las cosas es todo dinero, dinero, dinero. Todo dinero. Es materiales de Génesis capítulo 6, está todo atrapado. Por eso nos conmueve, nos tambaleamos por estas cosas de 3, 6, 11. En nuestra vida no es una vida así, sino para gloriar a Dios. Por eso la oración no es la misma oración. La oración de ustedes tiene que ser la oración de pacto de 393. Primeramente busquen el reino de Dios y la justicia, y entonces todas las cosas se añadirán. Nos añaden todas las cosas. Aunque no digamos que nos dé, Dios nos da. ¿Cuál es que dio? Tercera parte, dijo, está diciendo, y él que levanta mi cabeza. Vea, estaban en persecución. En persecución. Estaba tan apurado, descalzo se escapó. Y entonces David estaba en una situación de agachar su cabeza, pero lo cambia a 180 grados. Quien nos hace levantar la cabeza en esa situación es el Dios Jehová. No es una situación de levantar la cabeza, pero quien nos levanta la cabeza es nuestro Dios Jehová. Aunque estoy alrededor de aldeas de Satanás, pero nunca va a ser atacado por Satanás. Vea Pablo también transmitiendo el evangelio, era perseguido por muchas veces, pero yo nunca fracasé. ¿Cuál es la razón? Porque dentro de nuestro está Cristo, nos hace nuestro Cristo valioso. Por eso nosotros somos el templo. Ustedes no sabéis qué es el templo de Dios. Por eso Pablo está confesando que nuestro cuerpo es el templo, tenemos la autoridad y el poder. Ustedes, muchas personas no conocen quiénes son ustedes y viven con las normas de este mundo y desconocen quién es Él, quién es. Siendo un Salvador, teniendo la salvación, no sabe quién son ustedes. Dentro de ustedes está Cristo. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Que tener Cristo en nosotros. Quiere decir una persona que tiene el privilegio de poder orar y de proclamar a Dios y poder orar y que nos responde. Esto es nuestra identidad. No hay otra cosa para hacer. Solamente tenemos que orar. No utilicen sus cabezas. Aunque giren sus cabezas, no sirve para nada. Aunque usen sus pensamientos, aunque usen humanismo, Dios es el que más odia que utilice el humanismo. Se tambalean por las personas, se tambalean en las normas de las personas. Esos son los religiosos y son las personas que no tienen la salvación. Vean este mundo, utilizando el humanismo sucede problemas. Nosotros cuando oramos, Jehová Dios es nuestro escudo, es mi gloria, es quien me levanta mi cabeza. Tienen que creer. Por eso las personas que creen tienen que ser valientes. Esto no quiere ser que sean orgullosos, sino no caigan por ninguna cosa y sean protagonistas para salvar el campo y que no estén atrapados de esos. Como David tiene que tener la conclusión y tiene que orar. Y entonces Dios nos responde en vez de estar con la incredulidad. Las almas que tienen incredulidad, las personas tienen ese pensamiento de se podrá lograr como yo piense, como ore. Están mal entendiendo la oración. No es que hay solución cuando yo ore. Esas son las personas que
piensan esto son los religiosos, sino la esencia de la oración es orar y coincidir en la misma dirección nosotros a Dios. No hay que orar la oración en centro mío, de las cosas mías, del éxito míos. Al ser así tienen problemas. Al no suceder, culpa a Dios y están utilizando a Dios y están utilizando la iglesia para sus beneficios. Y eso es todo el camino del fracaso. Nuestra oración es solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que coincidir esa dirección. Solo Cristo. Hoy también háganos disfrutar solo Cristo. Todos estos problemas sea Cristo, para que Cristo sea Cristo, todo Cristo. Y entonces se desvanecen las fuerzas oscuridades. En Estados Unidos, cuando estaban en guerra, norte y el sur, el norte estaba Lincoln y en el norte estaba otro soldado. Y ellos dos eran cristianos. Y Lincoln en un día en Casa Blanca tiene la habitación de oración y el secretario viene presidente. Dios tendrá muchas preocupaciones. ¿Qué quiere decir? En el sur, el presidente del sur también está orando a Dios y los dos están al mismo Dios. Y yo mirando estas imágenes tenía curiosidad. Dios es uno y los dos están orando para su país. Y entonces Dios ¿a quién le va a responder? Tendrá muchas preocupaciones. Y entonces el presidente Lincoln le contesta así: yo hasta ahora ni una sola vez nunca oré para que Dios sea mi Dios, sea mi parte, sino yo oré que yo sea la parte de Dios. Es diferente la oración. Que yo pueda conocer a Dios y que yo pueda estar en la palabra de Dios y que yo esté cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es una confesión que tiene muchos significados. Si yo estoy del lado de Dios, esto tiene que ser la norma de nuestra vida de fe. Estar del lado de Dios, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es nuestra norma de la vida. ¿Es vivir en la palabra de Dios o es vivir en mi sentimiento, en mi vida? Una persona que vive llevado de la palabra nunca se tambalea por ninguna otra cosa. En situaciones, en problemas, no tambalean. En la oración también. La oración que aferra el pacto de Dios quiere decir que está orando correctamente. La oración que aferra el pacto, Dios nos hace nuestro escudo, nuestra gloria, es nuestra gloria y levanta nuestra cabeza. Todo quiero que sean todo así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2, es el David victorioso que experimentó la respuesta. Es el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuál es la respuesta de las personas que oran? Tienen la paz. Dios, cuando oramos, Dios nos da la paz. La paz. Depende de que estemos la paz o no. Decide si tenemos la respuesta o no. Con mi voz que dice, y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Están en grandes problemas y están en persecución y los soldados están persiguiendo a David porque tienen que matar a David. Entonces en esta crisis de la muerte, ¿cómo puede dormir? ¿Cómo puede dormir en esta situación que están siendo perseguidos por soldados y está durmiendo David? Porque al que ama a Dios le da el sueño, le da, está durmiendo. Ayer con el pastor yo estaba en el hospital Asan y vine hace un rato. Yo duermo muy bien. Y el pastor Yu dice que no durmió bien. Yo dije, qué raro. Siempre dice que no durmió. ¿Por qué no durmió? Estaba preparando el mensaje. Estaba preparando el mensaje.
여러분, Ustedes, 하나님이 사람한테 잠을 주시면서 Dios a los que aman le da el sueño. 잠을요. 여러분 그렇게 잠을 잘 잔다. 편안해. Dormir. Si ustedes no tienen paz, no pueden dormir. Por eso Dios nos hace dormir. 잠만 계속 Quiere decir que nos da la paz. En al revés, esto no quiere decir que ustedes duermen solamente. 응답이 뭐라고요? ¿Y cuál es la respuesta que le da la oración? Las personas que oran, le da la paz. ¿Tienen paz ustedes? 그러니까 이스라엘 사람들 샬롬. Por eso el pueblo de Israel siempre dice Shalom. 있습니까? En nuestro país es comiste. Los judíos dicen Shalom. Tiene la paz. Lo más importante es tener la paz. Mi alma tiene la paz. 내 영혼. Mi alma 평안해요. tiene la paz. Ustedes tienen la 이 paz. 말은 Esta palabra, 도저히 평안할 수 없을 때 평안해. ustedes tienen que tener la paz en una situación que no pueden tener la paz. Vea, David está en medio de la guerra, de la batalla, tiene la paz. ¿Por qué? Dios lo está sustentando. Y entonces, ¿de qué hay para tener temor? En Salmos 3:6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aunque me quiera matar, no voy a temer. Al ser así, ya terminó. Ya con esta fe, ya ha terminado. Si vemos en Hechos, capítulo 12, Pedro cuando estaba encarcelado, el día siguiente Herodes lo juzgó pena de muerte y la iglesia está orando en la iglesia primitiva, pero Pedro está durmiendo. Y entonces los ángeles escuchó la oración de los creyentes y lo despierta pateando porque Pedro estaba durmiendo tan profundamente que el día siguiente iba a ser penado por muerte. Esto es tener la paz. Si vemos en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas estaban atrapados y estaban golpeados y estaban llenos con la sangre, pero ¿qué dijo? Ellos levantaron la mano, alabaron al Señor. Las personas que tienen el misterio de la oración, las personas que creen que Dios está vivo, es valiente y tiene suficiencia espiritual. No está desesperados, tiene suficiencia. Si en Filipenses capítulo 4, 6 al 7, cuando nosotros oramos, nos llega la paz de Dios y nos cuida nuestro pensamiento, nuestros corazones dentro de Cristo Jesús. Esto es muy importante. Nos cuida nuestro pensamiento, nuestro corazón. Esto es todo. Nosotros siempre todo lo que decidimos con nuestro corazón y nos movilizamos con nuestra cabeza, pero Dios nos protege. Esto es la paz que nos da Dios. Y somos guiados por el Espíritu Santo. Ustedes, cuando está teniendo si está ansiedad con preocupación, no hagan. Ustedes cuando tienen hambre y todas las cosas se ven rico y traen todas las comidas en un tenedor libre y reciben en su plato toda la comida, como ustedes cuando tienen muchas preocupaciones, ansiedades todo el tiempo, entonces les llega más problemas. Tienen que tener la paz. Así reciben la guía del Espíritu Santo. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Todo dice que herirá a todos enemigos en la mejilla. ¿Esto qué quiere decir? Está hablando en pasado. En la Biblia todavía no sucedió, pero está garantizando el futuro que va a suceder.
Vea, Jonás, cuando estaba en pez grande, cuando estaba escapando en la desobediencia de la palabra de Dios y fue atrapado y está de la panza del pez grande, y dentro de la panza del pez empezó a orar. 물고기 뱃속에 있는 주제에 건져선다. 그것도 하나님 배신하고 떠난 주제에 건져선나이다. 그대로 되잖아요. 아멘. Y entonces, aunque sea un traidor, cuando nosotros arrepentimos y oramos, nos da la respuesta. Ya es el futuro que se cumple. Ustedes, si vemos en Juan capítulo 16, 13, dice, en este mundo recibimos la tribulación, pero sea valiente, yo he vencido al mundo. Esto es que dijo antes de ser crucificado. Ustedes van a tener la tribulación, yo voy a tener la tribulación, pero ha vencido al mundo. A través de la redención en la cruz, está hablando que totalmente tuvo la victoria, porque va a suceder. Por eso está hablando Jesús del futuro, pero que se cumple. Por eso David también tenía la seguridad del poder de Dios, tenía la seguridad de Dios. Por eso, con esta verdad, dice Jehová, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David está seguro que lo va a dar vuelta a esta situación. Esto quiere decir que ellos van a tener vergüenza delante mío de las cosas que hicieron. Está diciendo que a estos perversos, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Qué quiere decir? Lo destruye totalmente, como la confesión de David. Al final, Absalón y todas sus personas, ellos empiezan a fracasar. Fracasaron totalmente. Absalón estaba yendo en caballo, cabalgando, y tenía su cabello largo, y murió al estar que su cabello se colgó en el árbol, en un rama del árbol, y murió en el acto. Todas las cosas están en la mano de Dios, está en la mano de Dios, está confesando esto. En la absoluta soberanía de Dios, si nosotros creemos y oramos, podemos vivir una vida de victoria. Con esta seguridad de la victoria, tenemos que hacer una vida de vitalidad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes sean así. Conclusión: en la Segunda Guerra Mundial, más que los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial, y había más personas que murió en el hogar preocupando cuánto va a morir. Las personas que estaban preocupadas son las que más murió que las personas que participó en la guerra de Segunda Guerra Mundial. Como esto, nosotros no hay por qué estar atrapados de preocupaciones, de ansiedad. Nos llega todo el tiempo en preocupaciones y ansiedad, pero no sean atrapados. No hay razón para temer. Porque tenemos el escudo de la oración, tenemos el escudo de la fe. Dice en versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová es mi sustentabas. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Al dormir, al despertar, y se le fue todo el corazón de ansiedad, de preocupaciones. Por eso los judíos, cuando le llegan problemas, es la tradicional leer ese versículo a la mañana hasta ahora. Nosotros no es esta situación, este nivel, sino nosotros tenemos la oración 393. Si la oración 393 se hace 24 horas en nuestra vida, se ha terminado. Yo le repartí 2 veces la oración, 2 veces. Yo oro así. Yo, siendo el pastor principal, tenemos la iglesia del departamento
de ministerio del campo, 하여튼 이 hasta el grupo de los jóvenes 땅에서 de multiculturas. 필요한 현장을 다 가지고 있어 우리 교회. Nuestra iglesia tiene todo el campus y nombramos al anciano a 237 naciones. 아멘. 당당하게 바울처럼 Como 생명의 Pablo 영광의 firmemente 멸류관 상급이 tenemos la 있을 것이다. corona de la gloria. 아이고, 주여, 제가 많아서 내가 Ah, 구원받기는 소전 아니고 No es un nivel de estar preocupado, no sé, tengo mucho pecado. 상급, No es esto, sino esperar el premio de Dios. 상급. Pastor Andrés, el premio del reino de los cielos. Amén. 먼저 간다는데 내가 Esta semana va. Hoy yo le hablé. 보고타 Bogotá, 영계 la iglesia Yibón de Bogotá, a hacerlo bien como la iglesia nuestra aquí. Lo pueden hacer. 확실하게 해라 Hacerlo con la seguridad. 할 거예요. Lo va a hacer. 하도록 내가 밀어줄 거예요. Porque yo le voy a apoyar para que lo haga. 남미를 니는 막 남미를 완전히 보호할 수 있는 Para- 능력이 있어. 그 준비 Tiene el 준비됐어. poder 준비됐으니까 de evangelizar todo Latinoamérica. Ya está preparado. 다 해줄 거니까 Yo le voy a hacer la 힘차게 plataforma y con las 지금 안 fuerzas 돼, 지금. 나갈 때. tiene que ir más adelante. 아마 우리 장로님들 많이 헌신할 거예요. Los ancianos también va a devocionar muchos 남미에 para 멋있게 hacer la evangelización a Latinoamérica. 남미 막 Y el 다니면서 pastor Andrés va a ir y va a transmitir el evangelio a todas las naciones y nosotros vamos a dar vuelta todo Latinoamérica. Sea Pablo de Latinoamérica, puede hacerlo. 성삼위 하나님이 El Dios Trino 내가 하고 안데르스 하는 게 아니라 성삼위 no es que 하나님이 hacemos yo 우리 393이 기도를 y Andrés, sino el Dios Trino nos hace orar 393. El Dios nos da el poder y transciende el espacio y el tiempo. Nos da 아멘. la respuesta de que nunca existió y que nunca va a existir. Lo podemos hacer a través del Dios de Trinidad. Por favor, 수준을 초월하시기 바랍니다. quiero que transcienda nuestro nivel. ¿Yo qué puedo hacer? El Dios que está dentro mío pueden hacer. Por eso tenemos que trascender nosotros. No hacemos nosotros. La bendición del trono no lo hacemos nosotros, sino esas personas que aferran a Cristo a través del Dios Trino, nos transciende, nos hace trascender y nos hace ser utilizado para la luz de 237 naciones. Quiero que ustedes disfruten, los creyentes, disfruten y todo en el campo puedan establecer la torre absoluta y sea los protagonistas de tres movimientos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Pensando en la palabra, quiero que ore. En nuestra iglesia hay 70 enfermos de graves problemas de enfermedades. En medio de estas situaciones puedan aferrar más el pacto y puedan levantar con las fuerzas. Será como su fe. No hay razón para temer. A través de la palabra de la oración de Dios, como David, que tuvo la victoria a través del privilegio de la oración, para que puedan experimentar la respuesta de la victoria como David, para que nos vamos a gritar Señor y vamos a orar todos juntos. Vamos a orar. Señor Padre que estás, 다윗이 하나님을 바라보고 기도함으로 하나님이 회복된 것처럼 응답받는 주의 응답의 체험을 할 수 있는 영광을